Ya se irán integrando los demás y si no, bueno, ya es problema de cada quien. Ok, bien chicos, buen día. Vamos a trabajar en esta semana con algunos conceptos. Ahora sí ya vamos a empezar con física como tal. Vamos a empezar a analizar lo que se refiere al movimiento. En las semanas anteriores ustedes estuvieron viendo eh, temas relacionados más con las matemáticas que nos van a ayudar en la física. ¿Sí? La descomposición vectorial, las conversiones de unidades, el despeje de incógnitas en ecuaciones. Todo eso, bueno, son matemáticas. Ahora ya vamos a empezar con física, vamos a empezar a analizar fenómenos físicos. Y en esta semana empezamos con lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, déjenme compartirles la pantalla para que vean ustedes de qué se trata. Bien, vamos a trabajar en cinemática, es decir, la mecánica es una parte de la física que estudia el movimiento, pero sin atender las causas que lo producen. Es decir, vamos a estudiar netamente el movimiento, no nos interesa qué lo está originando. ¿Sí? Digamos, para que haya movimiento tiene que ser originado por una fuerza. No nos va a interesar analizar las fuerzas ahorita que originan los movimientos. Nos va a interesar únicamente el movimiento en sí. Ya posteriormente vamos a ir enlazando los movimientos con la propia fuerza para tener todo el contexto completo del movimiento. Entonces, vamos a trabajar con cinemática y de entrada vamos a ver qué diferencia hay entre las magnitudes escalares y vectoriales en este fenómeno para saber qué es una distancia y qué es un desplazamiento, porque de ahí también se derivan los conceptos de rapidez y velocidad. Uno de ellos es una magnitud escalar y la otra es un vector. Entonces vamos a verlo. ¿Sí? Bueno, antes de empezar con cinemática, tienen un trabajo de un cartel que se deben de hacer por equipo respecto al método científico y este se entrega el día jueves. ¿Sí? Luego, a máximo el día sábado, hay que completar este cuestionario de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Antes del sábado a las 10 de la noche. Y examen tienen la próxima semana. Ahorita no le hagan caso a las fechas y hora del examen porque como nos cambiaron el horario, tengo que ajustarlo. Ya lo verán en el transcurso de esta semana. Voy a hacer los ajustes del examen. Sí, pero mientras tanto tienen trabajo en esta semana. ¿Qué pasa con los equipos de trabajo? Me acaban de dar apenas las listas de asistencia oficiales de los grupos. Entonces, apenas voy a hacer los equipos de trabajo porque no tenía esas listas. Y tengo que hacer algunas aclaraciones de algunos chicos que están trabajando pero no están en las listas. Entonces, en el transcurso de estos días hago los grupos, los equipos de trabajo. Y si veo que ya se aprieta un poquito el tiempo para esta tarea del método científico, se los cambio, o sea, les doy más tiempo. Si me tardo 1 o 2 días más, pues les doy 1 o 2 días más, ¿sí? Pero yo creo que ya hoy por la tarde tendrán los equipos disponibles para que ustedes hagan este trabajo del método científico. Empezamos ahora sí con esta parte de cinemática. Primero, necesitamos saber qué es una distancia y qué es un desplazamiento. Entonces, vamos a verlo con este ejemplo de aquí. Tenemos un punto que arranca en este lugar y otro punto y termina en este lugar. Si nosotros nos vamos haciendo el recorrido azul, que más o menos representaría, por ejemplo, una carretera, digamos de San Felipe a León, ¿sí? Si nosotros nos vamos por esta parte azul, lo que estamos haciendo es recorrer una distancia, ¿sí? Sin embargo, la distancia es una magnitud escalar. La distancia no tiene dirección y sentido. No sé si me explico.
La distancia es lo mismo que la recorras de San Felipe a León a que la recorras de León a San Felipe. Entonces, este camino que viene aquí, ¿sí?, es la distancia. ¿Qué pasa entonces con el desplazamiento? El desplazamiento lo vamos a considerar como la longitud que vamos a encontrar entre dos puntos en línea recta de San Felipe a León. Y esto es un desplazamiento porque yo voy de San Felipe a León y aquí me lo dice la flecha. Entonces el desplazamiento es un vector. Si yo fuera o yo viniera de León a San Felipe, entonces esta punta de flecha estaría de este lado porque nosotros estaríamos desplazándonos de León a San Felipe. Entonces hay una diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿sí? La distancia es una magnitud escalar, es decir, no tiene dirección y sentido. El desplazamiento sí tiene dirección y sentido y lo manejamos como una línea recta entre dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿esto de qué nos va a servir? Bueno, esto nos va a servir porque luego, cuando analicemos el movimiento, vamos a analizar dos cosas primordiales: la rapidez y la velocidad. Y pasamos a esto. ¿Qué es el movimiento? Pues el movimiento es cuando un cuerpo cambia de posición a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Cuando un objeto cambia su posición con el tiempo. Entonces, la rapidez es la distancia recorrida por un cuerpo con respecto al tiempo que tarda en efectuarlo. Y eso es lo que nosotros conocemos en una formulita que nos han dicho desde la secundaria, que nos han dicho que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. No es cierto. La rapidez es igual a la distancia recorrida por un cuerpo entre el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Por lo tanto, la formulita de distancia entre tiempo en realidad nos da rapidez. Y la rapidez es una magnitud escalar, no tiene dirección y sentido, ¿sí? La velocidad es el desplazamiento que hace un objeto con respecto al tiempo que tarda en hacerlo. Entonces, si yo me voy por la línea azul y mido el tiempo que tardo en recorrer toda esta línea azul, voy a tener una rapidez, distancia entre tiempo, escalar. Si yo divido esta longitud del desplazamiento del punto A al punto B entre el tiempo que tardo en desplazarme de aquí hasta acá, voy a obtener la velocidad. No importa que yo me haya ido por este camino, ¿sí? Yo voy a medir únicamente la longitud que hay de este punto a este punto en línea recta. Y al dividir ese desplazamiento entre el tiempo que tardé, voy a obtener la velocidad, y la velocidad sí es un vector, ¿vale? Entonces, nuestra fórmula realmente de velocidad es desplazamiento entre tiempo, no distancia, ¿vale? Ahora, bueno, ¿y qué diferencia hay entre que sea desplazamiento y que sea velocidad? Bueno, vamos a ver qué pasa con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Vamos a analizar qué dicen estas palabras. Movimiento significa que un objeto cambia de posición conforme avanza el tiempo. No va a estar en la misma posición. Rectilíneo quiere decir que se mueve en línea recta. Y uniforme quiere decir que no cambia la tasa de desplazamiento, ¿sí? Se mueve en línea recta de manera uniforme, de manera constante. Por lo tanto, esto va a implicar dos cosas: que la rapidez es constante, no va a cambiar, siempre va a ser la misma rapidez, y que la velocidad también se va a mantener constante, la velocidad no cambia, ¿va? Para eso, bueno, vamos a ver aquí qué pasa con esto de desplazamiento, distancia, rapidez y velocidad. Entonces, tenemos aquí un punto A y llegamos aquí a un punto B, ¿sale? Todo este recorrido me da una distancia
de 25 kilómetros, ¿sí? Pero cuando yo me voy de A a B, marcada por esta flecha, me dice aquí que el desplazamiento en realidad fue de 12 kilómetros. Como yo no puedo irme en línea recta, a menos que me vaya volando, por ejemplo, como yo no puedo irme en línea recta, sino que tengo que seguir este camino sinuoso, yo voy a recorrer una distancia de 25 kilómetros. Digamos que esa distancia de 25 kilómetros la recorro en un tiempo de una hora. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en el desplazamiento? Pues voy a tardar la misma hora. ¿Sí? ¿Por qué voy a tardar la misma hora? Porque yo estoy llegando del punto A al punto B. Si yo me voy por este camino, estoy tardando una hora. Como no puedo irme por otro camino, yo estoy llegando de A a B en línea recta, ¿sí? Pero me estoy tardando el mismo tiempo porque voy realmente por este camino sinuoso. Entonces, el tiempo es el mismo, ¿sí? Si yo pudiera irme en línea recta de A hasta B, entonces este tiempo cambiaría, sería menor. ¿Por qué? Porque yo recorro una longitud más pequeña. Pero como no puedo irme en línea recta, tengo que utilizar el tiempo que yo tardo en irme por el camino que existe realmente. Entonces, la rapidez aquí la vamos a encontrar al dividir los 25 kilómetros en una hora. Y esto nos va a dar una rapidez de 25 kilómetros sobre hora. Denme chance de darle acceso a los que están afuera. No, todavía no hay. Ok. ¿Sale? Entonces, esa es la rapidez. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad? Bueno, la velocidad en realidad la voy a encontrar de dividir 12 kilómetros, que sería mi recorrido en línea recta, en una hora, que es lo que me tardé. Mi velocidad va a ser igual a 12 kilómetros sobre hora. Entonces, si nos fijamos, hay una diferencia entre lo que es la rapidez y lo que es la velocidad, ¿sí? Pero aquí vamos a ver qué pasa con el movimiento rectilíneo uniforme. Permítanme nada más moverme. ¿Qué pasa con el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme me dice que tengo, bueno, el punto A, ¿sí? Y tengo y tenemos acá nuestro punto B, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniforme, lo que nos están diciendo es que el objeto se va a mover en línea recta. Por lo tanto, en este movimiento, aquí le voy a poner movimiento rectilíneo uniforme. En este tipo de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, el objeto se va a desplazar del punto A al punto B en línea recta. ¿Qué significa esto? Esto significa que la distancia es igual al desplazamiento, ¿sí? Miden lo mismo, porque aquí no hay camino sinuoso que recorrer para llegar de A a B o de B a A. Simplemente me voy a mover en una línea recta. Como me voy a mover en una línea recta, ¿sí?, resulta que la distancia y el desplazamiento son iguales.
En concepto ya sabemos que este y este son diferentes. Este es una magnitud escalar y este es una magnitud vectorial, ¿sí? Pero para efectos del movimiento rectilíneo uniforme valen lo mismo, tienen el mismo valor. Si la distancia es vamos a decir, de 10 metros, el desplazamiento también será de 10 metros en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en este tipo de movimiento podríamos decir que la velocidad es distancia entre tiempo o desplazamiento entre tiempo, y ambas las vamos a reconocer con una D minúscula, ¿vale? Porque son iguales en valor, en concepto no, en valor sí. ¿Sí? Entonces, para movimientos rectilíneos podemos considerar distancia o desplazamiento como sinónimos, aunque no los sean, ¿sí? Y esta es la fórmula que nosotros vamos a tener disponible para el movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad es distancia entre tiempo. Velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. ¿Sí? Entonces, en base a esto, donde nosotros tenemos desplazamiento entre tiempo, pero el desplazamiento igual a la distancia, pues podemos trabajarlo de esa manera. Ahora, ya que tengo esto de aquí, ¿qué unidades voy a manejar? Porque la velocidad es un vector y recuerda que aun cuando una magnitud escalar tiene dimensión y unidades, y una vectorial también tiene dimensión y unidades, la vectorial debe tener una dirección y un sentido. En este caso, necesito encontrar primero las unidades que van a acompañar a esta velocidad y luego qué dirección y sentido le voy a dar. ¿Sí? Entonces, las unidades. Si nosotros nos vamos, la distancia y el desplazamiento son longitudes, y la unidad básica de longitud en el sistema internacional es el metro. La distancia, perdón, la unidad del tiempo en el sistema internacional son los segundos. Entonces vamos a tener una unidad de metro sobre segundo. Pero también podemos utilizar unidades que no sean oficiales de los sistemas, como lo vimos hace rato. Mientras sea longitud entre tiempo, tengo una velocidad o una rapidez. Kilómetros entre hora, entonces también es una velocidad o una rapidez, son unidades correctas. Kilómetros, luego decimos kilómetros por hora. Lo que debemos de decir es kilómetro por cada hora. ¿Sí? Porque no es una multiplicación. Kilómetro por hora se puede confundir en que multiplico los kilómetros por las horas. No. Kilómetro por cada hora, metros por cada segundo. Y yo normalmente prefiero decir kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Para evitarme el problema de los kilómetros por hora, millas por hora, no. Kilómetros sobre hora. Puede ser millas sobre hora. Puede ser pulgadas sobre minuto. Longitud entre tiempo serán las unidades de la velocidad o de la rapidez en el movimiento rectilíneo uniforme. Y nos vamos a referir de velocidad porque si vamos a encontrar un valor numérico aquí y tenemos sus unidades, las que correspondan, también sabemos hacia dónde se dirige. En este caso, de A hacia B. De A hacia B. Esta es la dirección y el sentido. Voy de A hacia B. ¿Sí? Y aun cuando la distancia es la misma, la dirección y el sentido no. No es lo mismo ir de A hacia B que ir de B hacia A. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un vector, podemos tener dos direcciones. Bueno, tenemos una misma dirección, que es el camino, y tenemos dos sentidos. De A hacia B es un sentido y de B hacia A es el otro sentido. ¿Sí?
La dirección representa el camino y el sentido me dice para recorrer ese camino de qué punto a qué punto voy. Si voy de A hacia B o de B hacia A. ¿Sí? Entonces, esto ya me está representando la dirección y el sentido. Y esa sería la parte que le corresponde a la velocidad. ¿Vale? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas con respecto al movimiento rectilíneo uniforme? ¿Nada? ¿Ya se entendió? Déjenme entonces hacerles un ejemplo rápido. De todas maneras les voy a grabar un video. Ya saben que les grabo un video con algunos problemas para que lo solucionen. ¿Sí? Y vamos a poner aquí, vamos a hacer un problema. El problema nos dice que un vehículo viaja del punto A al punto B y recorre 30 kilómetros. Entonces, el vehículo va del punto A al punto B a B. Les pongo ahí va, de A a B, ¿sí? Y aquí hay, ¿cuánto les dije? 30 kilómetros. Ya se me olvidó. Bueno, vamos a ponerle 30. ¿Sí? Como el movimiento es rectilíneo, distancia y desplazamiento es lo mismo, son 30 kilómetros. ¿Sí? Y ese vehículo viaja de A hacia B con una velocidad de 2 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Esa es la velocidad que lleva ese vehículo. Muy lento. Así va. Más o menos yo en la bici. ¿Sí? Ahora sí, tengo estos dos datos. Me dicen o me piden que encuentre cuánto vale el tiempo que va a tardar en recorrer esos 30 kilómetros. ¿Sí? Y aquí, al solucionar problemas de física, yo les voy a pedir que utilicen un protocolo de solución, que son unos pasos a seguir, que les van a ayudar para que ustedes solucionen el problema. Ya el problema aquí está. ¿Cuál es el primer paso de este protocolo que yo te pido que puedas utilizar estos pasos? El primer paso, ¿sí? Comprensión del problema. Compréndelo, ¿sí? No solo lo leas, compréndelo. ¿Qué te está diciendo? ¿Sí? Todos los detalles que te pueda dar el problema. Un vehículo viaja del punto A al punto B. Pues te está diciendo dirección y sentido. ¿Sí? Y recorre 30 kilómetros. Entonces hay un desplazamiento de 30 kilómetros o hay una distancia de 30 kilómetros. Aquí lo podemos manejar indistinto porque es rectilíneo. Viaja con una velocidad de 2 kilómetros sobre hora. Me está dando, ¿sí? Es la velocidad del desplazamiento. Tengo que comprenderlo. ¿Por qué? Después de comprender mi problema, viene el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es obtener y anotar tus datos. Entonces me voy aquí y le pongo datos. ¿Qué datos me están dando? Me están dando un desplazamiento de 30 kilómetros. Me están diciendo que la velocidad es de 2 kilómetros sobre hora. Y el último dato, ¿qué me piden? Me piden el tiempo. ¿Sí? ¿En qué unidades? No me dicen, solamente me piden el tiempo. Ok, perfecto. Entonces no le pongo unidades. Si me dijeran unidades, aquí entre paréntesis le pondría las unidades en las que quieren el tiempo. ¿Vale?
pero en este momento no me piden unidades en las que salgan. Muy bien, una vez que yo ya tuve los datos y los registré, tengo que ver si las unidades corresponden todas entre sí. Es decir, si todas las distancias o longitudes o desplazamientos tienen la misma unidad. Si te fijas, aquí dice kilómetro y aquí tiene kilómetro. Coinciden. ¿Qué pasa si no coinciden? Si no coinciden, hay que convertir datos. En caso de que sea necesario, hay que convertir unidades de los datos. En este caso no es necesario porque tengo kilómetros con kilómetros y la hora pues es lo que al final me va a dar como resultado en el tiempo, me va a dar en horas, ¿sí? Entonces no necesito convertir en este problema, pero si es necesario hay que hacer esa conversión de datos, ¿sí? Antes de solucionar el problema. Fíjate que aquí no he puesto fórmulas, no he puesto ninguna otra cosa más que mis datos y ya me di cuenta que no tengo que convertir, ¿sí? Si tuviera que convertir, aquí mismo hago mis conversiones. Luego les hago un ejemplo de esto, si me alcanza en esta sesión y si no en el video. ¿Qué sigue de lo que te estoy pidiendo? Bueno, el cuarto paso del protocolo, ¿sí? Una vez que ya tengo todos los datos en orden, ahora sí, necesito mis fórmulas. En física las vamos a llamar fórmulas. Son ecuaciones, las vamos a llamar fórmulas. Fórmulas o ecuaciones, vamos a estar, pero fórmulas. Ahora, estas fórmulas que yo voy a usar tienen que estar de acuerdo a los datos que tengo. Si yo quiero usar una fórmula que no contenga a los datos que me dan, esa fórmula no me sirve. ¿Va? Yo tengo que usar fórmulas en base a los datos que tengo, no al revés. ¿Sale? Entonces yo verifico para este tipo de fenómeno cuál es mi fórmula y mi fórmula me dice que velocidad es igual a desplazamiento entre el tiempo. Si funciona esta fórmula, déjame ver. ¿Tengo el desplazamiento o la distancia? Sí, aquí la tengo. ¿Tengo el tiempo? No, pero eso es lo que me piden que calcule. ¿Tengo la velocidad? Sí, aquí está la velocidad. Entonces esta fórmula sí me sirve. ¿Vale? ¿Cuál es el quinto paso? Una vez que yo ya determiné mis fórmulas, ¿sí? Entonces sustituir valores, ¿sale? Sustituir valores. Entonces sustituye valores, ¿sí? ¿Cuáles valores? Pues los que tengo aquí, ¿sale? Pero debo de considerar lo siguiente. La fórmula tal como está me sirve para encontrar el resultado. No. ¿Qué debo de hacer entonces? Debo de despejar incógnitas. ¿Sale? Entonces, si me piden el tiempo divide, pasa multiplicando y la velocidad que multiplicaría el tiempo pasa dividiendo. De manera que mi fórmula me queda realmente, ¿sí? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y ahora sí, como yo ya despejé el tiempo, que es lo que me están pidiendo, ahora yo ya puedo sustituir estos valores, ¿sí? Mi distancia, 30 kilómetros, y mi velocidad, 2 kilómetros sobre hora, ¿sí? Recuerden que aquí estos kilómetros es como si estuvieran kilómetros sobre un 1. Este kilómetro, voy a ponerlo con azul, y este kilómetro se van. Y esta hora se va a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces 30 entre 2 me da
15. ¿15 qué? 15 horas. Y yo ya encontré el resultado de el problema. ¿Sale? Ahora, vamos a ver qué pasó con estas unidades. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Voy a hacer ese análisis dimensional, así se llama. Yo tengo kilómetros y los voy a poner sobre un 1, porque así es lo mismo tener kilómetros que kilómetros sobre 1. Luego, yo tengo kilómetros sobre hora. ¿Vamos bien? Recuerden aquí, esto sigue siendo matemáticas y es una regla que comúnmente le dicen la regla del sándwich, donde los panes, que son los que están en los extremos, los panes se multiplican y se ponen arriba. Kilómetro por hora y los pongo arriba. Kilómetro por hora. Y los jamones, que son los que están en medio, se multiplican y van abajo. ¿Sí? Van en el denominador. Kilómetro por 1 me quedan kilómetro. Si tú te fijas aquí, este kilómetro y este kilómetro se cancelan porque aquí tengo una multiplicación y estos están dividiendo, este y este los cancelamos y me quedan horas. Aquí están. ¿Vale? Entonces, ya una vez que tú tienes la sustitución de valores, tu sexto paso es calcular y encontrar resultados. Eso es lo que quiero que hagan, chicos. Voy a disminuirles ahorita el tamaño de esto para que quede un poquito más. Eso es lo que quiero que hagan en la solución de problemas. ¿Qué puedo calcular en el movimiento rectilíneo uniforme? Puedo calcular el tiempo si me dan la distancia y la velocidad. Puedo calcular la velocidad si me dan la distancia y el tiempo, o el desplazamiento y el tiempo. Puedo calcular la distancia o desplazamiento si me dan velocidad y tiempo, y ya no hay más. Eso es lo único que puedo calcular. ¿Preguntas, chicos? ¿Sí? Vamos a dejarlo como distancia para no estarnos metiendo con el desplazamiento, aunque no es lo correcto, pero vamos a dejarlo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Suéltela. Bueno, todo en orden. Ahora pues, sale. Entonces, todavía tenemos mucho tiempo. Entonces, les voy a poner otro ejemplo. ¿Sale? Voy a poner otro ejemplo y vamos a seguir estos pasos del protocolo. Aquí, si quieres ponerle entre las fórmulas y la sustitución de valores, puedes ponerle un paso intermedio que diga despejar las incógnitas, en caso de que sea necesario. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Vámonos a otra vez un ejemplo muy... Estamos en A. Estamos en B. Ay, güero. ¿Dónde está? Aquí está. Y de A a B, ahí va. ¿Sí? Ahora, vamos a ver aquí. Perdón. Vamos a ponerle que de aquí a aquí hay 450 metros. ¿Sí? Y que para recorrer esos 450 metros tarda 2.5 minutos. ¿Vale? Para recorrer esos 450 metros tarda 2.5 minutos. Entonces, ya sé que va a haber un movimiento de A hacia B, que hay 450 metros de separación y que esos 450 metros los voy a recorrer en 2.5 minutos. Entonces, me voy a mis datos
y empiezo anotando aquí datos. ¿Cuáles son los datos? Mis datos son 450 metros de desplazamiento, distancia, tiempo de 2.5 minutos. Ese punto quedó horrible, pero bueno, 2.5 minutos. ¿Y qué quieren que encuentre? Pues quieren que encuentre mi velocidad. Bueno, velocidad, ¿sí? Pero la velocidad me las van a pedir, fíjate bien, la velocidad me la van a pedir en kilómetros sobre hora. Me la piden así, ¿sí? Me están diciendo, dame la velocidad en kilómetros sobre hora. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tengo que revisar, ya tengo mis datos, tengo que revisar si debo hacer conversiones de unidades. Todas deben de coincidir, todas, por ejemplo, todas las de longitud deben ser las mismas, todas las de tiempo deben de ser las mismas. ¿En qué me están pidiendo? En kilómetros sobre hora. Por lo tanto, yo debo tener kilómetros en las longitudes, en las distancias o desplazamientos, y no tengo eso, tengo metros. Entonces tengo que convertir. Me piden que el tiempo esté en horas y tengo minutos, tengo que convertir. Entonces, antes de poner fórmulas y todo ese cuento, tengo que convertir. Y entonces me pongo a convertir 450 metros. Como los metros están en el numerador arriba, los pongo abajo y arriba pongo lo que me piden, kilómetros, para ser congruente. Yo sé que en un kilómetro hay 1000 metros, ¿sale? Entonces esto me va a dar 0.45 kilómetros. Una vez convertido, 450 entre 1 entre 1000 me da 0.45 o 0.450, es lo mismo, ¿sale? Ahora tengo que convertir mis minutos. Minutos arriba, minutos abajo. ¿Qué me piden? Horas. Yo sé que en una hora hay 60 minutos. Entonces, 2.5 entre 60 me da 0.0416 horas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver aquí rápidamente. Metros con metros se van, me quedan kilómetros. Minutos con minutos se van, me quedan horas. ¿Sale? Si nosotros analizamos esta rayita arriba del 6, quiere decir que el 6 se va a seguir seriado. Es .04166666666, ¿sí? Podemos dejarlo así o podemos dejarle 4167 y ya quitamos la serie, ¿sí? Este es el tiempo. Ahora sí, mis unidades de longitud están en kilómetros, mis unidades de tiempo están en horas. Yo ya puedo hacer mi operación y por lo tanto le pongo fórmulas. Entonces yo digo que velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo, y si nos fijamos ya está despejado porque me piden la velocidad. Ya no tengo que despejar. Paso directamente a sustituir valores. Mi desplazamiento es 0.45 kilómetros y el tiempo es 0.0416 seriado en horas. ¿Cuánto vale entonces mi velocidad? Ahí les voy. Eso es entre... me va a dar una velocidad de 10.8
kilómetros sobre hora. Yo utilicé todos los decimales de aquí, por eso me va a dar esto. Si utilizan .0416, probablemente les cambie aquí el 10.8 y les ponga otro numerito. ¿Sí? Yo utilicé todo. Entonces, ahí está ya mi resultado, chicos. ¿Va? Y eso es todo, O sea, los problemas son así. Hay que saber interpretarlos. Si te dan un problema escrito o hablado, hay que traducirlo a números, obviamente, pero primero hay que comprenderlo. Entonces, chicos, esto es lo que van a tener de trabajo en esta semana. Además del cartel, que bueno, eso ya les paso a los equipos, yo creo que ya hoy en la tarde ya los tienen para que se pongan a trabajar. Resolver algunos problemitas de movimiento rectilíneo uniforme y hacer esa tarea en forma de examen. Sigan este protocolo, por favor, se los recomiendo, comprendan el problema. Una vez comprendido, saquen los datos y anótenlos, incluyendo lo que te están pidiendo que calcules. Si hay que convertir para efectos de ser congruentes de nuestras unidades, como lo hicimos aquí, convierten. Colocar las fórmulas que me van a ayudar a resolver el problema. En este caso, en este fenómeno, solo hay una fórmula, que es esta de aquí, ¿sí? Y esta fórmula la tengo que despejar en caso de que sea necesario, para que concuerde con lo que me están pidiendo, ¿sí? Como en este caso. Ya que tengo las fórmulas y las despejé, sustituyo valores. Los valores que me dan aquí, los sustituyo en la fórmula que me quedó despejada y calculo para encontrar resultados. Eso es todo lo que hay que hacer, chicos. De todas maneras les voy a poner ahí unos problemillas y si me encuentro algún archivo con problemas extra donde ustedes puedan revisar sus resultados, pues se los pongo ahí en la plataforma o les aviso por medio de jefa de grupo. ¿Preguntas, chamacos? ¿Nada? Bueno, entonces es la chamba, chamacos, para esta semana, ¿vale? Por favor, evítenme la pena de negarles la recepción de los trabajos. Si me hablan después del que cerró el trabajo y no hay ninguna evidencia de que ustedes quisieron subir el trabajo, pues ya ni me hablen, o sea, no les voy a recibir el trabajo. Para eso les doy tiempo suficiente. Ya se dieron cuenta algunos de ustedes que no se los recibí y no se los voy a recibir. Háganlo con tiempo, súbanlo con tiempo. Y si tienen alguna situación donde tengan que salir y no hay acceso a internet, algún problema familiar, alguna cosa de esas, avísenme con tiempo y avísenle a la maestra Sara Ubaldo para estar de acuerdo y poderles dar una extensión de tiempo. Pero eso es previo, no después. Oiga, es que me fui con mis papás, pues felicidades, qué bueno que te fuiste. ¿Sale? Tienes una obligación que cumplir, tienes que hacerlo, hazlo. Entonces, en tiempo y en forma, chicos. Soy muy estricto en eso. Solamente casos especiales. Si es que si ya no lo subieron y ustedes saben que no lo subieron por flojera, porque se les hizo tarde, pues ya ni me pregunten. Ya saben que no se los voy a permitir. ¿Ok? Cuídense y los escucho la próxima semana. Cualquier duda, al Messenger, ya saben, ahí estoy al pendiente de cualquier duda que tengan. Y en el transcurso de hoy y mañana tienen el video con más ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Va? Que la pasen bien, chamacos.